un saludo muy especial, un abrazo fraterno. En esta ocasión les habla Álvaro González, misionero de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Queremos seguir dando palabras de esperanza, palabras de Pascua, de resurrección, pues en estos tiempos tan críticos, tan dolorosos, tan trágicos, donde estamos sobresaturados de información fatalista y dolorosa. Todos los seguidores de Jesús tenemos una misión y es hacer una resistencia cultural, una resistencia espiritual y de que nuestra boca también sea capaz de pronunciar palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de evangelio, nuevas y buenas noticias. En esta ocasión queremos compartir un poco y hacer una reflexión no exhaustiva, no profunda, no hermenéutica del Evangelio de hoy. San Lucas capítulo 24, versículo 35 hasta el 48. No nos podemos detener por tiempo en todas las imágenes que presenta el Evangelio, tan ricas, tan nutridas, tan visibles, tan profundas. Y más bien vamos a decir algunas palabras existenciales con base en el texto. Pero lo primero que queremos aclarar es que el texto nos puede insinuar o nos puede llevar a la tentación de ver la resurrección de Jesús como un hecho meramente biológico y físico-químico, es decir, como una vuelta a esta vida. Lo primero que vamos a aclarar que lo que acontece en el Hijo, este acto supremo de la salvación del Padre hacia la humanidad, hacia el mundo entero, lo que llamamos la Pascua, Pesach, no es lo mismo que acontece y sucede en personas como Lázaro, en personas como el hijo de la viuda o de la niña que estaba dormida. En este caso, acontece algo totalmente distinto, no es una vuelta a este mundo, no es una vuelta al hecho biológico, es entrar definitivamente, plenamente a la vida absoluta, gloriosa y majestuosa de Dios. Ahora Jesús el Nazareno, el campesino de Galilea, este profeta itinerante que iba llevando el reino de Dios, este Jesús ahora es el Cristo, ahora es el Kyrios, el Señor glorificado, ahora tiene la misma vida de Dios Padre y la comparten. Es un acontecimiento pues distinto a lo que sucedió con estos tres casos que acabamos de pronunciar. Lo primero que vamos a decir después de haber hecho esta leve aclaración, qué bueno que puedan profundizar un poco en esto, en los estudios bíblicos de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Y lo primero que vamos a decir es que el Señor resucitado, el Cristo, en todas sus apariciones que nos narran los cuatro evangelios, en ninguna aparece en los lugares que los seres humanos hemos llamado lugares sagrados, lugares de culto, lugares de predilección de Dios. Realmente esto nos tiene que hablar profundamente y nos tiene que dar una esperanza profunda, porque hoy en esta pandemia global, donde todos hemos hecho una diáspora al revés, a ese lugar donde ya habíamos olvidado, donde ese lugar que ya habíamos abandonado, ese lugar que ya no era sinónimo de fraternidad y de amor, ese lugar donde Dios se ha revelado desde el principio, llamado hogar, llamado casa. Ese lugar es un lugar sagrado de revelación de Dios. El Señor Jesús no se ha revelado en su Pascua y en su resurrección en los lugares santos, en los lugares sagrados. Y esto nos tiene que hablar y nos tiene que decir que esta Pascua y esta resurrección no puede ser minimizada o no puede ser menos vivida o con menos intensidad o con menos fuerza por la tristeza o la melancolía que nos puede suscitar el hecho de no estar en nuestros lugares de culto, lugares que están muy bien porque nos hacen más consciente de lo sagrado, de lo divino. Pero hoy
la resurrección del Señor y todas las apariciones del Evangelio que se dieron justamente en el camino, en Galilea, en el lago de Galilea, en las casas, nos habla que no hay lugares específicos donde el Señor resucita, pues el lugar donde el Señor resucita es la vida, es el corazón, es tu corazón y es mi corazón. En un segundo punto podemos encontrar que los discípulos estaban encerrados por miedo. Claro, humanamente habían asesinado a su maestro injustamente, lo habían condenado con mentiras y con falacias, lo habían despojado aparentemente de su dignidad, le habían castigado con la peor y el peor invento de crueldad que ha construido el ser humano, los sumerios y luego acogido por los romanos, la tortura de la cruz. Y claro que les daba miedo tener el mismo destino y ser perseguidos por las autoridades judías, autoridades religiosas, encerrados de miedo. Hoy también estamos encerrados por el miedo al contagio, por el miedo a salir y contagiar a los nuestros, a nuestros seres queridos, a los que amamos. Hoy también tenemos miedo de lo que suscita la convivencia cuando no le damos el número uno de espacio y de puesto al Señor, a Dios, de todos esos males que puede suscitar la convivencia cuando Dios no viene a reinar. Todas estas violencias intrafamiliares que se están desatando en tantos hogares, toda esta violencia hacia la mujer, toda esta violencia hacia los niños, asesinatos, malos tratos. Hoy también tenemos miedo, hoy nos descubrimos como personas con miedo, seres humanos tan frágiles, tan débiles. Ninguno es inmune, ni siquiera los grandes ministros de las naciones, algunos que ya se han enfermado, porque el virus no conoce de estratos, no conoce de apariencias. Hoy también tenemos miedo. Pero justamente en este tiempo el Señor, como dirá el Evangelio, se aparece en medio de ellos, en medio de nosotros y nos dice: la paz sea con ustedes. Una paz que es Él. La paz es Él, es el Señor. El Señor se quiere poner en el medio de nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestra vida, para que en medio de estas circunstancias difíciles que nos empujan y nos desafían, podamos seguir viviendo en la paz que nos da el Señor, en la paz que nos da el Señor, que nos viene del Señor. En un tercer momento, quisiera hablar de que el nuevo culto que hoy debemos vivir son las acciones que agradan al Señor. Si entendieras que no quiero sacrificios, no busco sacrificios, nos dirá la palabra de Dios. Hoy el culto, y desde siempre el culto, más que eso que hemos entendido tradicionalmente, el culto de los cristianos, de los seguidores de Jesús, son las acciones que hablan de Dios. Qué bueno en esta época de caos, de dificultad, es dejar que lo mejor que hay dentro de nosotros aflore. Pues estos tiempos podrán conducir al ser humano a sacar lo peor o a sacar lo mejor. Hemos visto personas que han entregado mucha de su riqueza. Hemos visto personas que son los Cristos que entregan y donan la vida. Llámense médicos, llámense sacerdotes que renuncian a sus respiradores artificiales por salvar la vida de alguien más. Llámense las personas que barren, que están en la calle, llámense las personas que nos atienden en los supermercados. Todas ellas son Cristos en nuestros signos, en estos signos de los tiempos. Personas que donan y entregan la vida hasta el máximo, hasta que duela, como lo hizo Jesús. Qué bueno que estos tiempos afloren lo mejor que hay en nosotros y que el nuevo culto que le ofrezcamos al Señor hoy y para siempre sean las buenas acciones que los que no podemos salir
podamos vivir y acontecer en nuestra familia, desde lo sencillo, desde lo cotidiano, haciendo de comer, barriendo, sirviendo, haciendo una limonada, viendo una película entre todos, encontrándonos en la oración, en el abrazo, en la intimidad, volviendo a reconstruir esos vínculos que se habían quebrado por estos tiempos tan ajetreados, acelerados, donde todos habíamos caído y poder volver a lo esencial. Y por último, el texto nos dice que tomó y comió con ellos. Esto nos habla de que Jesús el Nazareno es este mismo que ha resucitado, es el mismo. Una de las realidades más claras en el reino de Dios que viene a instaurar Jesús son sus comidas, porque en las comidas el reino de Dios acontece. En las comidas todos somos iguales. Jesús no excluye a ninguno de su mesa, de sus platos, de su comer, de su alimento. Y en la Sagrada Eucaristía justamente se queda como alimento eterno para todos nosotros. En el ministerio de Jesús la comida era algo esencial, pues en la comida se rompían prejuicios, paradigmas. En la comida se compartía la vida, se profundizaban en el corazón, se tocaban el alma y el corazón. Qué bueno que en estos tiempos también podamos volvernos a tocar el corazón por medio de la comida, por medio de los banquetes, por medio del comedor, ese lugar también de culto, ese templo sagrado al cual habíamos abandonado y habíamos trasladado hacia otros lugares, llámense habitaciones, cada uno en sus mundos egoístas. Qué bueno recuperar ese templo sagrado y también vivir al Señor resucitado allí comiendo con los nuestros, tocándonos el corazón, tocándonos el corazón. Que Dios los bendiga, tengan una Pascua profunda en sus vidas, que puedan seguir. Y para terminar, quisiera compartirles este poema que ha sido muy cercano a mí, que desde siempre ha tenido la capacidad de tocarme la vida, pero que hoy tiene más impacto que nunca. Un poema muy conocido llamado Nervo en paz. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. ¿Cierto? A mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me diste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. En cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. El poema se llama En paz, justamente de Amado Nervo, y se los quiero compartir, queridos amigos, porque qué bueno es saber, qué bueno es abrazar, qué bueno es reconocer que cuando nuestra vida biológica pueda acercarse a su fin, podamos decir, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Fue la misma experiencia de Cristo cuando la muerte lo abrazó en la cruz. En su corazón había una paz en medio del dolor, una paz que solo puede dar una vida que se ha donado, que se ha entregado hasta el extremo por amor, una vida que ya no le debe nada a la muerte, pues cuando la muerte le visitó, Jesús nada le tenía que entregar, pues todo lo había entregado ya en esta vida. Yo creo que esta realidad de pandemia, una de las cosas que más nos asusta es que la muerte nos pueda visitar sin haber vivido donándonos. Por eso la última invitación que quiero hacer con ustedes, queridos amigos, es que aprovechemos estos tiempos intensos
para volver a lo esencial, para volver al servicio, a donarnos entre los nuestros y ahí poder experimentar la fuerza de la resurrección del Señor, donde hayan personas amándose, sirviendo, donándose, allí está la fuerza poderosa de la Pascua. Tengan un día en el Señor, un abrazo y Dios los bendiga. Visita nuestra página www.ebcyesua.org. Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780.